Hola amigos, esta es la reflexión 54 y del ciclo Aprender a Pensar es la parte 6. Este video va a ser muy especial. Voy a emplear un método que se me ocurrió que es diferente a todos los otros videos que hice yo y que hacen otras personas. Generalmente en un video se trata un tema, se explica y muchas veces se muestra con gráficos, dibujos, fotografías lo que se está diciendo en el video. Es decir, la mecánica es hablar, explicar con palabras y ejemplificar en el video con imágenes, cuando la imagen está en conformidad con lo que se expresa. La imagen puede ser cuadros hipnóticos, cuadros ejemplificativos, fotografías, textos de libros, etc. La idea que une a todos estas imágenes es que se relaciona con lo que se está diciendo. Se especifica lo que se está diciendo con una determinada y precisa imagen. Esto es en todos los videos. Yo estoy viendo mucho material de videos sobre historia antigua sobre todo. Estoy investigando mucho historia antigua, sobre filosofía, y siempre se ejemplifica lo que se está diciendo con imágenes específicas. Esto es así. Bueno, yo con mi estilo de pensamiento lateral y multilateral voy a ensayar en este video algo que es muy difícil. Lo que yo vaya diciendo con palabras en este video, voy a poner imágenes, pero que no tienen absolutamente nada que ver, en principio, con lo que yo estoy diciendo. Voy a poner probablemente imágenes de cuadros míos en especial, y quizá de algún otro pintor. Y voy a hablar de un tema que ahora voy a decir de qué se trata. A medida que voy hablando, incluso explicando cosas, van a aparecer en el video imágenes de estos cuadros, que en principio no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo. No ejemplifico con imágenes lo que estoy diciendo con la palabra. Esto es la multilateralidad del pensamiento. Cómo se puede lograr pensar de manera no lineal. Es muy difícil. Es muy difícil, por eso yo aconsejo al que vea este primer video con esta metodología, no sé si lo voy a seguir aplicando, pero el que vea el primer video le aconsejo que haga una escucha del video para saber de qué estoy tratando, que estoy investigando, y que no mire las imágenes porque quizá lo más probable es que lo confundan. No se va a poder concentrar en lo que se está diciendo, que es completamente disímil, en principio, de las imágenes que estoy proyectando, que probablemente sean cuadros. Entonces, una primer escucha del video, sin mirar la imagen, sin mirar la pantalla, sea de una computadora, un televisor, un teléfono celular, lo que fuere. Escuchar, simplemente, como si fuera un video de simple audio. Una segunda visión del video, mirando las imágenes, y ahí va a advertir lo disímil que es la imagen de lo que se está diciendo. Y luego una tercera visión del video, tratando de rescatar de las imágenes
alguna relación que haya, aunque sea lejana la relación, aparentemente inconexa o oculta, con lo que yo estoy diciendo con la palabra. En esta tercera visión del video, el trabajo consistiría en buscar relaciones. Es muy importante para aprender a pensar buscar relaciones de objetos, de cosas, de palabras, de imágenes, el concepto de relacionar las cosas es muy importante. Bueno, en este preciso caso, las relaciones de las imágenes de los cuadros, si es que encuentra relaciones, y si no, inventa relaciones de los cuadros con lo que yo estoy diciendo. Bueno, a partir de ahora voy a suspender la imagen visual y van a ir apareciendo imágenes consecutivamente, o sea, una a continuación de otra, de cuadros. Voy a ver si elijo cuadros míos, cuadros que yo pinté, o también cuadros de otros pintores. Bueno, prevengo, a partir de ahora va a desaparecer mi imagen. Yo ahora, mientras estoy haciendo la grabación, sí, está la imagen, pero cuando haga la edición del video, le voy a poner estas imágenes de cuadros. Bueno, hecha esta salvedad, no se sorprendan si ven aparecer cuadros. Me explayé bastante en esta explicación porque es un ensayo de un método que se me acaba de ocurrir, que es muy complejo. Es muy complejo. Se basa en la multilateralidad del pensamiento multilateral, no el pensamiento lineal. Comúnmente las personas pensamos de manera lineal, y esto está favorecido por algo que detectamos constantemente de forma cotidiana, que es el transcurso del tiempo, el devenir, lo que va pasando a medida que transcurre el tiempo. Por eso que se hace la imagen de decir que el tiempo es una flecha que va siempre hacia adelante. El tiempo tiene un pasado que solamente está en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, o guardado en libros, guardado en una computadora, guardado en imágenes. El tiempo pasado está guardado, fue. Está el tiempo presente, que es lo que estamos viviendo, pero que constantemente, cada segundo que pasa, va cambiando. Y esa flecha del tiempo va siempre hacia un mismo lado, hacia el futuro. Esto es un tema que lo voy a tratar en próximos videos, el tema del tiempo, que es algo que a mí me tiene muy preocupado, porque me preocupa el devenir, el tiempo. Me preocupa como tema para pensar, como tema filosófico, y me preocupa como tema de investigación que hago yo del comportamiento humano. El tiempo, el devenir, el que todo fluye, como decían los presocráticos griegos, por ejemplo Heráclito mencionaba que el tiempo todo fluye, que el tiempo fluye, el devenir, y ejemplificaba en los pocos fragmentos que se encontraron de Heráclito, porque se destruyó todo en la Edad Media y en la destrucción de bibliotecas, el incendio de la biblioteca de Alejandría, que yo lo analizo en un video, búsquenlo en mi canal. Hago específicamente un video sobre un hecho trascendental, que fue el incendio de la biblioteca de Alejandría. Y ahí se destruyeron obras de los presocráticos. Quedaron Platón y Aristóteles. Sócrates no, porque no escribió nada, Sócrates. Pero quedaron Platón y Aristóteles y algún otro, y muy pocos fragmentos que se ve que han sido quemados, fragmentos de los autores presocráticos, entre ellos Heráclito.
Uno de los fragmentos dice que nadie se baña, ningún ser humano se baña 2 veces en el mismo río, ejemplificando con esto que el río pasa, fluye, y las aguas son siempre distintas. Las aguas que pasan son siempre distintas. Es una manera de ejemplificar en una metáfora el transcurso del tiempo. Pero en este video, si bien el tema del devenir, el tiempo, subyace en mi pensamiento, yo quiero tratar algo que mencioné en Aprender a Pensar 3, 4 o 5, que hablaba de la desigualdad. Específicamente el tema de la desigualdad social y económica en el planeta Tierra entre los seres humanos lo trato en muchos videos de mi canal, de distintas maneras, con distintos enfoques. Pero es algo que a mí me preocupa muchísimo. La desigualdad, la enorme desigualdad que existe en la civilización de nosotros, los seres humanos. El hecho que haya gente muy, pero muy rica y personas muy, pero muy pobres, hasta el nivel de que no tienen nada, que deambulan por las grandes ciudades, caminan sin techo, comiendo lo que pueden, sin higiene. Bueno, lo vemos en todas las grandes ciudades. Esta desigualdad es un problema tremendo de la ética. La ética, en principio, era una parte de la filosofía. Ahora ya está siendo una ciencia que aparece en todos los campos. En el campo médico, ética médica, en el campo filosófico, la ética filosófica. Bueno, la ética aparece en todos los campos del conocimiento y de la investigación de nosotros, los humanos. Es muy complejo el tema de la ética, se estudia, es una materia de la filosofía. Yo lo simplifico en una frase, una síntesis total, una frase mía donde yo sintetizo para mí lo que es la ética, para mí, es mi opinión. Para mí la ética es no dañar, en especial a otro ser humano. Todos los que están viendo el video y escuchando saben lo que es el daño. Y si no, consulten en el diccionario, pero la idea de daño la tenemos todos. No voy a profundizar en lo que es el daño. El daño, el perjuicio. Cuando ese daño es intencional, en el derecho penal es un delito. Hay muchos daños contra la vida, matar a una persona, lesionarla, producirle lesiones, contra la propiedad, el robo, el hurto, etc. Son todos daños, perjuicios que se le hacen a otro ser humano. Hay daños a la ecología, al planeta, cuando se destruyen y se incendian con intención bosques, el incendio de bosques hechos a propósito, para tener lugares donde sembrar los famosos commodities, o sea, cereales que se cotizan en bolsa. Bueno, estaba hablando de la desigualdad. La desigualdad es un hecho tremendo. Es un hecho que tiene que preocupar y ocupar a toda persona que tenga un concepto de la ética. Todos aquellos que pensamos en que la ética es no dañar y ver la desigualdad social, la desigualdad económica entre los seres humanos, nos produce una tristeza y un dolor muy grande. Debatiendo hace unos días con una persona, yo mencionaba que acá en la República Argentina hay una nueva ley de aporte solidario de los grandes fortunas, de los muy ricos. Se pone un piso de 200 millones para arriba, sea cualquiera la moneda, es mucha plata, 200 millones, bueno, a partir del haber
de la riqueza personal, es un aporte solidario de personas, no de empresas, aclaro. Y por única vez, muchísimas personas. En la Argentina se calcula que son entre 10.000 y 12.000, muy ricos, los súper ricos. Estas 10.000, 12.000 personas les alcanza este aporte solidario, por única vez, reitero, por única vez, con porcentajes muy pequeños, que no les afectan para nada a esas grandes fortunas. Y sin embargo, estas personas ya manifestaron que se van a negar y van a usar todos los subterfugios legales que encuentren con sus abogados y sus contadores para eludir este impuesto, incluso diciendo que no es un impuesto, es un aporte solidario. El impuesto sería si fuera permanente, que es lo que yo pregono. Yo digo que tendría que haber un impuesto a la riqueza permanente. El fisco, el Estado, tendría que cobrarlo todos los años a esas grandes riquezas. Estoy hablando de grandes fortunas. Gente que tiene mansiones, muchos coches, muchos campos, mucho dinero en cuentas bancarias, muchas empresas, mucho. Estoy hablando de los súper ricos. En este caso, ese aporte solidario es para personas, no a las empresas. Bueno, las personas tienen mansiones, muchos coches, muchos campos que alquilan, departamentos, edificios de departamentos que alquilan. Bueno, toda esa riqueza es lo que estaría grabada por este aporte, por única vez. Bueno, las personas que se niegan, estos súper ricos que se niegan a tributar esto, yo, con esa persona que mencioné antes que tuve un debate, dije que eran malas personas, que no tenían ética, porque viendo las desigualdades que hay, hacer un aporte de ese nivel que no les afecta para nada. Bueno, esta persona que debatió conmigo me dijo que sin embargo no se puede generalizar, que hay súper ricos que son buenas personas. Me puso el ejemplo de una cantante que ganó mucho en Estados Unidos, una cantante negra que ganó mucho dinero. Me mencionó el caso de otra cantante que ganó también mucho dinero, pero que hace aportes a fundaciones, que el marido de ella también, no de la negra, sino de otra cantante que es blanca, que también hace aportes a fundaciones, a empresas que están en África, para repartir bienes a pueblos necesitados en África. Es decir, lo que quiso decirme esta persona, lo que me dijo esta persona, es que hay súper ricos, que no todos son malas personas, y que hay algunos que hacen tareas de beneficencia. Hacen beneficio, proporcionan ayuda, esa sería la palabra exacta, a muchas personas necesitadas. Yo diría que en este caso, estas personas no son tan malas, porque hacen obras de beneficio a otros humanos. Entonces serían las excepciones. Estas dos cantantes, me mencionó estas dos, puede haber otros, puede haber varios, pero son excepciones a la regla general de los súper ricos, que son avarientos, que quieren acumular y tener y poseer cada vez más. Esta persona, muy inteligente, me hizo esta metáfora. El que tiene mucho, como está en un nivel de gente que también tiene mucho, es un nivel muy competitivo, entonces esa competencia le produce la necesidad, hablamos de necesidad cuando hay gente que está muriéndose de hambre, taxativamente hablando, muriéndose de hambre, que no come todos los días y que vive en la calle. Bueno, que hay gente que está en esas condiciones. Estos súper ricos, me dijo esta persona, que tienen la necesidad de competir con los congéneres que tiene a su alrededor, que son también súper ricos, y que entonces por esa necesidad de competencia necesita cada vez tener más. Y si tiene 100 quiere 200, si tiene 200 quiere 300, como compite en un ámbito de súper riqueza, de súper ricos, que incluso yo le agregaría, no me lo dijo esta persona, pero yo le agregaría que la competencia es tan feroz que se destruyen mutuamente. Un súper rico quiere destruir al otro súper rico en sus empresas, sus emprendimientos, por el simple hecho de destruirlo.
la competencia, la famosa competencia del sistema capitalista. Aclaro que el sistema capitalista, esto es una cosa muy importante que voy a decir, empezó el capitalismo industrial en el siglo XIX, comienzos del XIX, empezó a haber grandes personas que acumulaban dinero y capital, se fue formando el capital y se elaboraron industrias con las cuales se producían bienes de consumo, que eso daba más capital, enriquecía más a la persona que había puesto esa empresa. Y ahí se empezó a generar el famoso capitalismo industrial. En la época actual estamos pasando a otra etapa del capitalismo que deja de ser industrial para ser el capitalismo financiero, el capitalismo especulativo, que se maneja a través de bancos y que la mayor parte de los bienes físicos es dinero o acciones, papeles, documentos de empresas, y se maneja un capital especulativo, se especula con esos valores. Incluso está apareciendo las criptomonedas, que son monedas virtuales. Es decir, para mí la etapa superior del capitalismo actualmente es esta, la del capitalismo financiero, el capitalismo especulativo. Y el capitalismo industrial va teniendo un problema serio que va a ser lo que yo llamo la robotización, donde cada vez va a ser más máquinas robóticas que hagan todo el trabajo industrial y que con una o dos personas se manejen estas máquinas. Incluso con el tiempo va a haber máquinas que manejen a otras máquinas, o sea, robots que manejen a otros robots, robots inteligentes que manejen a otros robots, y se va a eliminar el trabajo físico. Esto puede suceder en el siglo XXI, finales del siglo XXI, comienzo del siglo XXII, pero inexorablemente va a pasar. Y el capital va a ser robótico, el capital industrial va a ser robótico. Y entonces el trabajador, el proletario, el obrero, el empleado, no va a tener prácticamente trabajo. Va a haber que crear nuevas fuentes de trabajo para estas personas. Va a ser un problema serio. Por eso que vamos hacia, quizá, la eliminación de uno de los factores que hablaba Marx, cuando, basándose en la dialéctica de Hegel y en la dialéctica de algunos de los presocráticos, que sin usar la palabra dialéctica utilizaban un modo de pensamiento dialéctico, que sería la creación de una proposición, que sería una tesis. Hegel no hablaba de tesis y antítesis. Lo de tesis y antítesis lo menciona Marx tomando la dialéctica de Hegel. Hegel usaba otra terminología. En sí, no voy a entrar en profundizar a Hegel porque es muy complejo y complicado. Y para entender a Hegel hay que entender primero los presocráticos, profundizar en la filosofía anterior, hacer toda una historia de la filosofía para llegar a Hegel. Bueno, Marx hizo todo ese trabajo, llegó a Hegel y elaboró la dialéctica hegeliana con otras palabras. Las palabras que usa Marx es la tesis, la antítesis y la síntesis, sería la dialéctica marxista. Donde Marx ubica como tesis al capitalismo, en la época de Marx era el capitalismo industrial, la antítesis de esa tesis, que es el capitalismo, la antítesis es la generación de el proletario, el trabajador. Y la síntesis de esas dos premisas es la lucha de clases. Eso es lo que postulaba Marx analizando el capitalismo industrial. Yo pienso, en algún otro video voy a hacer una crítica constructiva del materialismo histórico, pero en este momento no es mi intención hacerlo tan complicado el video. Simplemente quiero ejemplificar en cosas que cualquiera que me esté escuchando lo va a ver. Y vuelvo al origen, los muy ricos. Los muy ricos hoy en día están generados no solo por el capital industrial, sino por lo que dije antes, el capital financiero, por el capital especulativo. Estas personas, en su enorme mayoría, puede haber excepciones, son malas personas, porque hacen daño.
hacen daño. Incluso se hacen daño entre ellos mismos, porque por la competitividad que hablaba recién, que mencionó la persona con la cual tuve esta conversación, compiten entre ellos, se destruyen entre ellos y a veces se destruyen casi totalmente, porque el afán de competir los lleva... Es una lucha de la misma clase que lucha entre sí. Acá voy a hacer remedando a Marx. Me estoy sonriendo porque estoy pensando que en el caso de los capitalistas que se pelean entre ellos, es una lucha dentro de la misma clase. Acá no hay lucha de clases, hay lucha de intereses dentro de la misma clase. O sea que el capitalismo está evolucionando de tal manera que vamos a tener que rever muchos de los postulados de Marx, que filosóficamente hablando tiene postulados y económicamente también tiene postulados correctos, pero hay que pensar a Marx en su época del capitalismo industrial. Me parece muy difícil que haya imaginado Marx, por más imaginación que tuviere, no escribió ciencia ficción, todo lo que hizo él fue tomar datos científicos de la realidad y manejar esos datos. No sé si se hubiera imaginado Marx en su época la computación, las computadoras, la robótica y todo lo que estamos viviendo hoy en día. Pero hay postulados básicos de Marx que son importantes. Uno de ellos es su teoría sobre el valor, la plusvalía, que en otros videos yo lo marco. Pero quiero volver al tema de los súper ricos que son malos. así lo digo. Escuetamente. Hay excepciones. Habrá súper ricos que son más buenos, que hacen obras de ayuda. Puede ser que los haya. Pero en general los súper ricos son avarientos, codiciosos, la codicia que yo hablo siempre en mis videos. La codicia, una característica básica del ser humano, la codicia. Bueno, el tema de la ética dentro de los súper ricos es un tema muy difícil, porque yo no advierto ética. Y aquellos que hacen beneficencia, ayudan, los súper ricos que ayudan, son menos, vamos a llamar, buenos y malos. Vamos a simplificar la ética en personas que hacen bien, que no dañan, que hacen bien, cosas buenas, son los buenos. Y malos son los que hacen daño. Simplificando, es una simplificación que no es tan así. Pero para entender los conceptos a veces ayuda mucho la simplificación. Dentro de los buenos y de los malos hay niveles. Hay muy malos, menos malos, menos malos, menos malos, medio malos. Hay muy buenos, medio buenos, etc. Hay niveles, hay infinidad de niveles. Hay porcentajes, si uno quiere decir. Hay gente que es el 100% mala, gente que es el 100% buena. Cosa difícil en esos dos casos, porque aunque sea de manera inconsciente, los muy buenos, por más buena intención que haya, pueden hacer daño a otro ser humano, de manera inconsciente, o sea, no intencional. Ya no serían 100% buenos. Bueno, en los niveles intermedios es donde estamos la mayoría de los seres humanos. Pero los niveles de la mitad para los muy malos abundan en los súper ricos. Y esto me preocupa por este hecho que voy a precisar en este video. Imaginemos, visualicemos mentalmente las personas muy pobres. Hay mucha cantidad en todos los países del mundo. Los países desarrollados tienen enorme cantidad de pobres y de gente indigente. Estados Unidos se habla de 40, 50 millones de pobres y de gente indigente. Y se ve, cuando uno ve, los medios de desinformación no lo muestran, pero si las personas van por la ciudad de Nueva York, van a encontrar personas indigentes que andan por la calle, que
se guardan debajo de autopistas, por ejemplo, personas que están en la calle, en todas las grandes ciudades de Estados Unidos, no solamente en Nueva York, Chicago, todas las grandes ciudades, y ahí en Latinoamérica más, pero en los países de Europa lo mismo. En todo el planeta y en todas las grandes ciudades hay gente indigente y gente muy pobre. Si uno piensa y visualiza a esas personas, como dije recién, los medios de desinformación no lo muestran, muy escasamente lo muestran, a estos pobres e indigentes en las grandes ciudades y en los grandes países desarrollados. Lo muestran poco. Sí, muestran las riquezas, los lugares, los palacios, los lugares donde están, y a veces lo muestran, pero generalmente muestran niveles intermedios. Los muy ricos no muestran. Es muy difícil encontrar, ya lo dije en el video anterior, creo, en el Aprender a Pensar 5, este es el Aprender a Pensar 6, el que estoy ahora grabando. Los medios de desinformación muestran a los muy ricos y las grandes mansiones y los lugares donde viven y donde desarrollan sus vidas ociosas, porque no trabajan. Esto sí lo mencioné en el video anterior, no trabajan. Estos súper ricos no trabajan, especulan, y viven del producto de la renta de sus negocios que están en paraísos fiscales, en lugares donde no se les cobra impuestos, y cobran intereses. Ahí depositan sus bienes. Pero ojo, en algún momento va a haber una explosión de esos bienes que están depositados, que son bienes especulativos, bienes financieros, que no hay respaldo físico en muchos casos, que tienen respaldo en criptomonedas o respaldo en valores, en acciones de empresas, en papeles, en documentos, y en muy pocos casos en respaldo físico de monedas, las llamadas monedas fuertes, euros, dólares, yuan, la moneda china, monedas fuertes, pero hay fondos en moneda, pero sigue siendo papel. Ojo, puede haber y va a haber crisis monetarias, porque el papel moneda es papel. El billete de Estados Unidos famoso, el dólar, tiene un axioma en el billete de un peso, de un dólar, que dice: en Dios confiamos. Ojo, Estados Unidos emite, llena al planeta de billetes y de dólares, ellos mismos emiten, lanzan esa deuda a los otros países, pero en algún momento todo esto va a ser explosión. Cuando eso pase, va a ser la gran crisis del sistema capitalista, no ya industrial, como fue en la década de 1930, la famosa crisis de 1929-30, la famosa crisis. Esta crisis va a ser tremenda. Crisis financiera, especulativa. Hay a veces pequeñas crisis, la crisis del 2008, con la banca de los Brothers, que quebró un banco enorme, gigantesco, quebró. Bueno, crisis de ese tipo va a haber en el futuro. Pero no me quiero adelantar, yo me quiero especificar en este video, en este concepto. Los muy ricos, en la mayoría de los casos, salvo excepciones que sean un 92% malos, no lleguen al 100%, pero que hacen daño, por más beneficencia que hagan, hacen daño. Estos muy ricos, yo quiero remarcar en este video que no tienen un concepto ético, que están en su mundo, que no visualizan para nada, no piensan. Por eso este ciclo de videos es aprender a pensar. Una forma de aprender a pensar es ver, buscar a través de internet y ver cómo sufre la gente muy pobre e indigente, para que eso nos conmueva, para que nos conmueva. Ojo, que nos conmueva. Eso es importante, que nos produzca tristeza ver a la gente que sufra y el deseo de ayudar, de ver cómo podemos hacer para generar una sociedad mucho más inteligente y mucho más ética. Y antes que se desplome,
la riqueza de los super ricos, como dije recién, como insinué recién, es una insinuación porque todavía no se produjo, pero se va a producir. La quiebra de los super ricos y la quiebra del sistema especulativo financiero. Antes que pase eso, si empleáramos esas riquezas, las fábricas, en lugar de generar lucro y más lucro y más lucro, repartir la riqueza, distribuirla, la riqueza, distribuirla de una manera equitativa. Los muy ricos, los súper ricos, que se queden con el 10% de sus riquezas, y menos también, pero vamos a poner el 10%, y que el Estado, los estados, todos los estados, hagan la expropiación de ese 90% remanente, incluidos los bienes de producción, la fábrica, los campos, las minas, etc. Que los estados tengan el control y lo distribuyan en la sociedad. Y usemos las computadoras y las máquinas para combatir otra característica básica que yo siempre señalo en el ser humano, que es la corrupción. El ser humano es codicioso, la codicia genera corrupción, genera un daño a través de la corrupción. El ser humano es débil, se corrompe, los sobornos, los famosos sobornos, cómo se compra a las personas, ya lo decía Napoleón, todo hombre tiene su precio, se compra a las personas por el tema de la codicia, que yo señalo como característica básica. Hasta que el ser humano termine con la codicia y sea austero en su vida, que haga una vida austera, sin lujos desmedidos, que consuma bienes del confort normal de la época moderna, pero que no acumule bienes de manera desmedida, que sea austero. La palabra austero. Ya muchos filósofos antiguos griegos ya hablaban de la austeridad. Es muy importante vivir de manera austera, simple, con el confort normal. Hoy en día en una casa se necesita una heladera, por ejemplo. No se puede decir que la heladera es un lujo. Una computadora, la computadora ya no es un lujo. Los teléfonos celulares, los móviles, como dicen en Europa, ya no es un lujo. Esas cosas son propias del confort. Todos los seres humanos, todos del planeta tendrán que tener estos elementos. Casa, una casa para vivir, una vivienda. Todos estos bienes que estoy enumerando es propiedad. No es eliminar la propiedad privada. La propiedad privada para estos elementos que son necesarios para vivir. Una casa que sea propiedad privada, no hay ningún problema que una persona tenga en propiedad privada su casa, sus muebles dentro de la casa, pero que ya no sea propiedad privada la salud, la educación, que eso lo administre el Estado de manera equitativa, que no haya gente que vaya a colegios de muy ricos donde se da una educación que no es tan así. Algún día voy a desmitificar la educación que se da en estos colegios pagos, los colegios pagos. Es un mito, eso que es excelencia de educación, es un mito. Hay lugares públicos de excelencia en la educación. Aquí en la Argentina tenemos muchos. Las universidades públicas son de excelencia en la educación, colegios públicos son de excelencia, el nivel es muy alto. Yo me eduqué en mi escuela secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es público y depende de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que es pública. Es decir, no es privada. Y es de excelencia la educación que se recibe en estos lugares. Así que eso que al contrario, hay universidades privadas que tienen un nivel muy inferior a las de la universidad pública, pero muy inferior, me consta. He tenido profesionales que se han recibido en universidades privadas y que el conocimiento que tienen es muy inferior al que tenemos los que cursamos en universidades públicas. Pero no me quiero, como dicen los españoles, no me quiero enrollar, no me quiero enrollar. Pero como yo hago, reitero, lo digo en todos los videos porque es necesario que lo sepan, yo no estoy leyendo nada, estoy lanzando ideas que me surgen de manera espontánea. Soy surrealista, uso el método de la asociación libre de ideas, que se usa en el psicoanálisis, por ejemplo, en el psicoanálisis freudiano, la asociación libre de ideas, y una idea me trae la otra.
Pero como no uso el pensamiento lineal, a veces salto de una cosa a la otra de manera multilateral. Y aquí viene el meollo de este video. El meollo va a ser un ejercicio de aprender a pensar cómo relacionan las imágenes que van a ver inconexas, aparentemente inconexas, con lo que yo estoy diciendo. Con cuadros, sobre todo cuadros. Ya lo dije al principio del video. Y voy, como dije recién, mi pensamiento es multilateral, salto de una cosa a la otra de manera espontánea, como surge en mi pensamiento, pero como es multilateral, quizás no haya una relación lineal y surjan cosas completamente disímiles de lo que dije antes. Ojo, mi pensamiento es multilateral y yo lo aplico. Me cuesta mucho aplicarlo, porque los seres humanos somos lineales, de pensamiento lineal. Entonces, este video va a ser un ejercicio de ensayo del pensamiento multilateral. En la segunda visión que hagan del video, la primera van a escuchar de todo bien, todo fenómeno, todo claro. Pero cuando intenten ver el video con las imágenes que yo voy a poner, que no tienen nada que ver aparentemente con lo que estoy diciendo, ahí se van a ver en una tarea de una fuerte elaboración de pensar. Y en la tercera fase, donde tengan que establecer, si lo quieren hacer, obviamente, relaciones entre los cuadros que yo muestre con lo que estoy diciendo en el video, ahí va a ser más difícil. Pero en algún momento aprender a pensar tenía que aparecer cosas difíciles. Si todo fuera fácil, algo difícil tiene que ir apareciendo. Esto es difícil. Y redondeo la idea de los súper ricos que pueden llegar a ser súper malos. Simplifico, malos. Porque se hacen daño entre ellos. Me consta a mí que se hacen daño entre ellos. Hace poco hubo unos chicos, unos hackers, que se metieron en una empresa, bueno, elaboraron una empresa, hicieron un desbarajuste total en una gran empresa, creo que fue Tesla, la gran empresa, le produjeron trastornos de pérdidas multimillonarias, con manejos así con criptomonedas. Muy inteligente lo que hicieron y bueno, hicieron una demostración de que se puede hacer, se puede hacer que los súper ricos sufran, ellos también lo que hacen sufrir a otros, porque esos súper ricos hacen sufrir a otros. ¿Cómo hacen sufrir? A través de sus especulaciones entre ellos, pero cuánta gente pobre que no se le distribuye esa riqueza. Los súper ricos acumulan riqueza, pero no distribuyen. Por eso que el Estado, voy redondeando el video, tiene que aplicar, distribuir esas riquezas y aplicar a los súper ricos impuestos, ya directamente impuestos, no aportes solidarios, sino impuestos, que graben esas inmensas fortunas y que eso se reparta. Y que el control, para que no haya corrupción, el control de ese reparto de bienes y servicios que haga el Estado, lo manejen computadoras. Y computadoras manejadas por gente que tenga altos principios éticos. Y si no, hacer programas de computación con altos principios éticos que manejen a las computadoras para distribuir los bienes, para que no haya corrupción, que no haya privilegios. Es un tema importante también, que no haya privilegios. Y que se distribuya equitativamente. Por supuesto, no todos van a necesitar lo mismo. Una persona que hace trabajo de reparto va a necesitar un medio de locomoción. Una persona que trabaja en su casa, un artista que pinta, va a necesitar pinceles, va a necesitar pinturas, pinceles, lienzos. Y si quiere tener su casa propia, todo el mundo tendría que tener su casa propia. Ahí vamos a la propiedad privada. Propiedad privada sí, de los medios de consumo, propiedad privada de los medios de trabajo, de las cosas que uno hace en forma para un confort cotidiano, su casa. Pero lo que no debe ser propiedad privada y que debe ser propiedad pública son los grandes medios de producción. Y involucro en todo esto, y aquí sí va a ser motivo para otro video,
para pensarlo, qué injusto que es que haya un sistema bancario privado que se maneje en forma privada y que estos grandes super ricos manejen a estos bancos, porque es así, manejan estos bancos y a grandes empresas multinacionales. Esto genera el desequilibrio económico y social en el planeta, las desigualdades. Y a la persona que no se lastima viendo la desigualdad, que no siente tristeza y un daño profundo viendo las desigualdades, es porque no tiene un concepto ético. Porque si tiene un concepto ético, ver las desigualdades en el planeta, las tremendas desigualdades, tiene que dolerle. Y tiene que pensar en hacer cosas para cambiar esto. Entonces, en Aprender a Pensar 6, aprender a pensar y distinguir, analizando a las personas. Y aquellas personas que hacen daño, segregarlas. Así como segregamos a los delincuentes, a los que hacen daño explícito, los segregamos, los van a prisiones, a cárceles, que tienen que ser públicas las cárceles, por supuesto, administradas por el Estado, van a la cárcel, se los segrega, se los aparta porque hacen daño. Los antiguos griegos tenían una institución, el ostracismo, o sea que la gente que eran considerados malos, los echaban de las polis griegas, de la ciudad griega, los echaban por 10 años. Por 10 años tenían que ir de la ciudad. El ostracismo, el exilio obligatorio a los malos. ¿Cuánta gente mala hay? Además de los delincuentes. Pero ¿cuántos delincuentes, como decimos comúnmente, delincuentes de guante blanco? Delincuentes elegantes, que hacen daño tremendo, las grandes multinacionales, los multirricos, que hacen daño, no distribuyen, se oponen a un mero aporte solidario por única vez. Se oponen, plantean cuestiones jurídicas de inconstitucionalidad. Vamos a ver qué dicen los jueces de la Corte Suprema acá en la Argentina cuando se llegue a ese estadio. Que se va a llegar pronto, porque los jueces, no la justicia, los jueces, el Poder Judicial, en la Argentina tiene muchos problemas. En casi todos los países del mundo pasa esto, pero en la Argentina está muy acentuado los problemas en el Poder Judicial, de la injusticia. ¿Cuántas sentencias injustas? Esto es lo que debemos analizar en este Aprender a Pensar 6. Analizar punto por punto, en detalle, por eso son tan importantes los detalles, el comportamiento de las personas, si hacen daño, si no hacen daño, valorar a las personas que no hacen daño o que hacen muy poquísimo daño, siempre en forma inconsciente pueden hacer daño, valorar a esas personas, darle predicamento, darle la posibilidad de que esas personas puedan divulgar sus pensamientos y sus ideas. Pensar todo esto y pensar sobre todo la desigualdad. La síntesis de este video Aprender a Pensar 6 es: pensemos y visualicemos las desigualdades económico-sociales que hay en el planeta. Veamos a los pobres y a los indigentes, veámoslo y tratemos de ayudar pensando las ideas que dije antes, a través de un reparto equitativo de las enormes riquezas que acumulan algunos pocos, en el reparto equitativo de esas riquezas. Pensemos en esto, sobre todo en esta pandemia. Pensemos y tratemos de lograr un pensamiento que nos lleve a la equidad, que no haya desigualdades enormes como las que hay. Bueno, voy a dar por concluido este video y espero que se diviertan con las imágenes que voy a ir poniendo y de paso disfruten. Hay que ver cómo hacen para ver los cuadros, disfrutar los cuadros y escuchar lo que yo estoy diciendo. Va a ser difícil. El pensamiento multilateral ahí va a costar. A las mujeres les puede costar menos, porque las mujeres pueden hacer 2 o 3 o 4 cosas al mismo tiempo. Los hombres no, nos concentramos en algo
y concentrarnos en algo, concentrarnos en dos cosas simultáneamente va a ser medio difícil. Y la tercera visión del video, buscar conexiones entre los cuadros y lo que digo, va a ser difícil. Bueno, ahora sí, me despido con mi clásico saludo. Chau.